Hola, hoy voy a explicar algo que quizás nos encontremos un poco por sorpresa a veces, tanto las familias como el resto de los profesionales y personas que tratamos con los adultos y los adolescentes con síndrome de Down, y es como una especie de regresión que se puede dar, no tanto, o a lo mejor sí, en el aprendizaje de cosas nuevas también, sino también en las áreas que ya controlan, incluso en el lenguaje. Para poder explicar esto, necesito primero que sepáis cuáles son las áreas en las que se compone el lenguaje. Entonces, digamos que el lenguaje es como una pizza. El lenguaje es uno, pero lo podemos dividir en partes para poder comprenderlo mejor. Entonces, si cogemos una porción, podemos ver que esa porción es la de la fonética y la fonología. La fonética y la fonología es lo que se refiere a los sonidos, a las letras, entre comillas, lo que llamamos fonemas, ¿no? Que es cómo distinguimos, por ejemplo, vaca y bata son dos cosas distintas, ¿no? Y es porque podemos distinguir la K de la T. Otra porción sería la sintaxis. La sintaxis se refiere al orden de las palabras dentro de la oración y también a los morfemas que acompañan a las palabras. Es decir, si una palabra masculina o femenina, singular o plural, saber que podemos decir una vaca, pero que si decimos un vacas, está mal dicho. Entonces, incluso en el orden de las palabras, ¿no? No es lo mismo decir va a cortar la napolitana, que entonces podemos interpretar que va a cortar la pizza, que la napolitana va a cortar. Que a lo mejor entendemos que una señora que ha nacido en Nápoles va a cortar la pizza o otra cosa. Otra porción sería la semántica. La semántica se refiere tanto al significado de las palabras como a la relación que tienen esas palabras unas con otras con respecto a su significado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que los ingredientes de una pizza pueden ser pepperoni, queso, tomate y purpurina, cuando digamos purpurina nos va a chirriar mucho porque sabemos que la purpurina no es un alimento y lo demás sí. Y sabemos que lo demás son alimentos que puede llevar una pizza y que la purpurina no. O sea que si decimos, por ejemplo, que una pizza puede llevar pepperoni, queso, tomate y piña, pues a algunas personas probablemente les chirríe lo de piña y a otras no. Y la última porción sería la pragmática, que la pragmática se refiere a cómo utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, cuando pides una pizza, tú sabes que vas a tener que llamar, que te van a responder, que vas a tener que dar tu dirección y que vas a tener que tener el dinero preparado para cuando el repartidor venga. Una vez que hemos explicado en qué consiste el lenguaje, vamos a ver, ¿no? Porque siempre se ha hablado como que hay un periodo crítico para aprender a hablar, ¿verdad? Y con los niños con síndrome de Down esto nos puede agobiar un poco porque ellos aprenden pero un poco más despacio que los niños que no tienen síndrome de Down y que siguen un desarrollo típico. Entonces, resulta que en las últimas investigaciones se ha visto que el periodo, lo que se pensaba que es un periodo crítico, en realidad es un periodo mucho más amplio, ¿no? Que podemos estar aprendiendo incluso hasta la vejez. Por eso ya no hablamos de periodo crítico, sino más bien hablamos de periodo óptimo o periodo sensible. Entonces, este periodo óptimo o periodo sensible se puede dar entre los 4 y los 10 años aproximadamente, pero claro, hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y que, como hemos visto, no es un periodo cerrado. Sin embargo, ahora que os he explicado las porciones de la pizza, podemos hilar un poco más fino y ver qué pasa con con los adolescentes y los adultos con síndrome de Down. Porque sí parece importante este periodo sensible tanto en las personas con síndrome de Down como en las personas con un desarrollo típico. Por ejemplo, en las últimas investigaciones encuentran que en la parte de la semántica, es decir, recordáis el significado, y la pragmática, es decir, ¿para qué sirve el lenguaje? Con los adolescentes y adultos con síndrome de Down no hay mucho problema, porque la pueden continuar desarrollando sin demasiados impedimentos, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver también cuando las personas que hemos tenido un desarrollo típico, cuando aprendemos un segundo idioma en la adultez, por ejemplo, ¿no? Pues sí que es verdad que nos cuesta bastante menos, a lo mejor, aprender vocabulario y aprender a manejarnos con ese idioma
a nivel práctico, ¿no? Pues cuando vas a otro país, pedir un café, o orientarte, preguntar por la dirección de un museo, por ejemplo. Y sin embargo, nos suele costar más la parte de la fonética y la parte de la sintaxis, ¿no? La parte como de esa morfología, de coordinar los adjetivos con los nombres, poder decir perro marrón en lugar de perro marrones, por ejemplo. Pues esto también pasaría, solo que con el propio idioma del español, con los adolescentes y adultos con síndrome de Down. También sí que es verdad que con las personas con síndrome de Down, aunque llevan un desarrollo muy parecido en la porción de pragmática con respecto a las personas que siguen un desarrollo típico, a ellos les sigue costando un poco entender el contexto de algunas situaciones. Bien, otra parte es saber cómo es el lenguaje del adolescente y del adulto con síndrome de Down. Pues bien, el fonoaudiólogo chileno Gaete Espina en 2017 nos cuenta, hace una revisión de estudios que hablan del tema hasta entonces y nos cuenta cómo es ese lenguaje. Así que resumiendo podemos decir que nos confirma que el vocabulario, es decir, la semántica, es una de sus fortalezas, que también se desenvuelven bien con la pragmática, que la sintaxis es donde podemos ver más dificultades y, por ejemplo, no suelen usar palabras que conecten como en, que, para, o emplear correctamente el singular y el plural, el masculino y el femenino. Y también ve que en la fonología suelen comerse algunas sílabas y alterar algunos sonidos, ¿no? Algunos fonemas. Pero en general parece que cuando existe un descenso en el lenguaje, a los adultos con síndrome de Down les cuesta más denominar o hablar sobre las imágenes que ven y reconocerlas, y que les cuesta comprender el vocabulario, no tanto expresar, sino comprender el vocabulario. Entonces, ¿a qué porción correspondería esto de la pieza que hemos visto? A la de semántica, efectivamente. Y parece ser, según esta misma revisión de estudios, que también hay, aunque sigan un desarrollo más o menos típico con respecto a la pragmática, hay un ligero declive. Lo cual me resulta curioso que justo sabiendo que la semántica y la pragmática son como las fortalezas principales de los adultos y adolescentes con síndrome de Down, sean también como las que sufren ese declive. Y si leemos a los expertos Rondal y Edwards, parece que en realidad lo que vemos del declive del lenguaje en los adultos con síndrome de Down sigue las mismas características que el resto de las personas cuando envejece, solo que antes de tiempo. Así que ellos ven que en el lenguaje del adulto con síndrome de Down aparece una comprensión del lenguaje y una expresión más lentas, con lo cual también les cuesta captar información a partir de lo que escuchan y seguir instrucciones si las reciben solo de manera verbal. Si las acompañamos con signos o las acompañamos con imágenes, seguramente lo comprendan muchísimo mejor. También coinciden en que les cuesta un poco comprender el vocabulario y ven que hablan más despacio. Sin embargo, siguen existiendo pocos estudios que nos acerquen a la realidad del lenguaje del adulto y del adolescente con síndrome de Down. Hay algo también que está en discusión que es lo que llamamos la regresión del adulto con síndrome de Down. Y es que hace tiempo que se planteaba que existe cuando aparece un declive en sus capacidades. Suelen ser adolescentes o veinteañeros, pero se puede dar antes o después. Entonces, en otros estudios se habla, por ejemplo, de que la edad media en la que suele aparecer este declive es alrededor de los 38 años y los expertos no terminan de ver claro este nombre porque normalmente va asociado a condiciones neuropsicológicas como depresión, como psicosis, como trastorno obsesivo compulsivo, o sea que es secundario. Esas serían las causas reales de esta supuesta regresión, ¿no? Esto implicaría que si se trata la causa, el adolescente o el adulto debería mejorar su lenguaje. Pero claro, a veces puede tardar años en darse esta mejora si se da. Entonces, por eso no es conveniente o no se ponen de acuerdo los expertos sobre si este diagnóstico tiene una razón de ser y se puede aplicar, o deberíamos ver más factores y ver cómo podemos denominarlo. Dicho lo cual, y habiendo visto cuáles son todos estos factores que influyen en el lenguaje del adulto y adolescente de síndrome de Down, sabiendo cómo es
su lenguaje, ya creo que podemos decir más o menos cómo podemos trabajar con el lenguaje del adolescente y el adulto con síndrome de Down. Entonces, en este apartado es súper importante que familias y profesionales andemos a una. ¿Por qué? Porque con nosotros, con los profesionales, van a estar unas determinadas horas a la semana, pero con las familias es cuando van a estar prácticamente todo el tiempo que estén fuera de su entorno o bien escolar, en el caso de los adolescentes, o su entorno de trabajo o en el centro en el que estén, ¿no? Entonces, también los estudios han tratado esto y una de las porciones de esa PISA que hemos visto que recomiendan trabajar es la sintaxis, sobre todo la comprensión. Y no nos referimos solo a comprender frases sin más, sino a jugar con las preposiciones, con las conjunciones, con el plural, el singular, el femenino, el masculino. Y a veces simplemente será, según el adulto que tengamos delante con síndrome de Down, saber si una frase está bien construida o no. Simplemente a lo mejor decirle, debajo de la silla gato está él. Pues a ver si esa frase estaría bien construida o no, sería como el primer paso. Entonces es necesario saber en qué punto está la persona con síndrome de Down, ese adulto, y empezar a trabajar desde ahí. También sabiendo que la parte de la semántica, aunque sufra esa especie de retroceso, también es una de las habilidades de los adultos y de las personas con síndrome de Down, deberíamos aprovecharla porque es una fortaleza. Entonces lo utilizaremos como trampolín para aumentar el vocabulario que comprende. Para ello les expondremos al mayor número de experiencias posibles. Además parece que esta parte, aunque sí que es verdad que suele haber cierto retroceso, se estabiliza alrededor de los 35 años. Con respecto a la porción de pragmática, hemos visto que los adolescentes y adultos con síndrome de Down tienen un amplio repertorio como nombrar y pedir objetos, pedir ayuda, preguntar, comentar, responder a peticiones de terceros, expresar opiniones y sentimientos, saludar o agradecer, entre otros. De nuevo, podemos potenciar el lenguaje de tu hijo en esta etapa de la vida exponiéndolo a múltiples situaciones. Y no existen o no he encontrado estudios que expliquen cómo trabajar esa porción de la fonología en adolescentes y adultos con síndrome de Down. Sin embargo, en mi experiencia puedo decir que hay que individualizar al máximo y comenzar por aquellos en los que el adolescente o el adulto tiene y los utiliza, pero no en la mayoría de las palabras. ¿Por qué? Porque son como los que están en la cuerda floja, ¿no? Podemos decir que los tiene, pero aún no del todo. Entonces podemos empezar por ahí y bueno, tampoco le daría excesivamente peso con respecto a las otras porciones, porque a esas edades lo que conviene es que le demos la mayor autonomía para moverse en su entorno y en su vida diaria. Espero que os haya servido de ayuda y me despido. Para más dudas podéis entrar a mihijonohabla.com y escribirme o poneros en contacto por cualquiera de los canales que hay ahí. ¡Hasta luego!